بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Estamos aquí, alhamdulillah, comenzamos en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, damos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros Muhammad, que la paz y la bendición de Dios siempre sea por él, su familia, sus compañeros y todos que lo sigan en rectitud hasta el día del juicio. Alhamdulillah, estamos aquí a otro episodio de Conversos, las historias de conversos, y estamos aquí con mi querido hermano, mashallah, Wilfredo Amer Ruiz, alhamdulillah, desde la Florida, mashallah. Vamos a aprender un poquito del camino de Wilfredo hacia el Islam, inshallah ta'ala. So, Wilfredo, inshallah ta'ala, empieza hablándonos un poco de tu camino, inshallah ta'ala, entonces un poco de lo que tú haces ahora mismo en tu enfoque de trabajo y edad que haces ya en la Florida, inshallah. Inshallah, Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear brother Wesley, it is a pleasure to see you. It's unfortunate that we're in this pandemic situation. Good. I'll translate that. Okay. Mira, Wesley, para mí es un placer estar contigo. Es pues un reto estar en este nuevo ambiente de la pandemia, relacionándonos remotamente y electrónicamente a diario. Nosotros, los hispanos, sabemos del calor humano y de cómo somos de afectuosos y personales cuando estamos juntos compartiendo, y los musulmanes hispanos no somos la diferencia, ¿verdad? Nos gusta abrazarnos, nos gusta estar cerca, conversar y vernos ese cara a cara. Pero gracias a Dios por todo, alhamdulillah por todo. Nos da una oportunidad de estar en salud, gracias a Dios, y le pedimos por las víctimas a nuestro Creador de la pandemia y a aquellos que están sufriendo la enfermedad de la pandemia en estos momentos, que Dios les dé, derrame su misericordia y les dé sanidad, inshallah. Mi camino es uno muy excitante, Wesley. Uno cree que no pasa tiempo, pero el tiempo pasa. Allá para el 2002, yo tenía una serie de conversaciones recurrentes con la madre de mis hijos en aquel entonces, donde conversaba sobre cómo yo deseaba o aspiraba a volver a visitar a alguna iglesia. Más por buscar una referencia ética y moral para levantar a mis hijos, que en ese entonces tendrían unos 2 o 3 años, y mi situación era la de un católico no practicante, ¿verdad? No iba a la iglesia y no participaba en los rituales religiosos ya por muchos años, y en esa búsqueda te diría sin empeño, sin muchas ganas de encontrar, ¿verdad? Pero sí estaba latente y consistente ese deseo de reconectar y buscar esa conexión con Dios, ¿verdad? Un día, mientras manejaba de mi casa a casa donde viven mis padres y los abuelos de mis hijos, en Aguadilla. En aquel entonces yo vivía en Sidra, en el centro de la isla, y manejaba y pasaba por San Juan, y luego de San Juan, mientras uno va por el expreso Las Américas en Puerto Rico, uno en el pueblo de Vega Alta se puede visualizar desde el expreso una mezquita muy bonita que construyó la comunidad musulmana en Puerto Rico. Y uno de los días en que teníamos ese tema de conversación en el carro sobre deberíamos buscar una iglesia o quizás tratar de revisitar algún templo, yo le expresé a mi familia, ¿saben qué? Yo voy a averiguar y a buscar del Islam por solo ver la mezquita ese día. La había visto antes, pero jamás había puesto la mezquita en contexto de ninguna conversación
mía. Pero en ese momento, por primera vez, yo dije, miré a la mezquita y dije en el carro, mientras manejaba, yo voy a averiguar sobre el Islam. Me interesa averiguar sobre el Islam. Nadie me hizo dawa. El Creador puso esa inquietud en mi corazón. Una vez llegué a Aguadilla, a donde mi familia, la abuela de mis hijos, se le comentó la conversación que habíamos sostenido en el carro y, y, y fue y buscó un folleto que le había dado un musulmán, comerciante musulmán en el pueblo de Aguadilla a ella, de origen palestino. Y el folleto era sobre los principios del Islam, y a la parte de atrás tenían los contactos de las mezquitas en Puerto Rico. Y cuando yo leí ese folleto, Wesley, que era sobre un folleto corto de unas quizás 15, 20 páginas, me fascinó leer sobre la simpleza de la teología en el Islam. Y digo la simpleza de la teología en el Islam porque en el Islam el concepto del creador es simple. El creador es de nuestro Dios, es el creador de los cielos y la tierra y punto. Ya, ese es nuestro Dios. No hay otros misterios detrás de que Dios es el creador de todo, el primero y el último. Y esa simpleza de la teología islámica, reducida a la importancia de que es la unicidad de Dios o el Tauhid, llegó a la médula de una búsqueda que no sabía que iba a resultar en yo abrazar una fe para vivirla el resto de mi vida y estar, no tan solo abrazarla y vivirla, y es estar complacido del todo con la fe que practicas en la medida que la razón y el corazón y lo espiritual no están divorciados en el Islam, no están separados, sino todo camina de la mano. Y en el Islam encontré y sigo encontrando, porque nunca cesamos, tú lo sabes, de ser estudiantes del Islam, de estudiar del Islam. Así que nunca has cesado de encontrar que la grandeza del Islam reside en la simpleza de que Dios es uno, Dios es el creador, y el único que amerita o del que nosotros debemos dedicar nuestros actos de agradecimiento, el único que debemos dedicar nuestros actos de adoración y el único a quien debemos expresar nuestra total gratitud por todo. Esa grandeza en la simpleza de la unicidad del Creador explicó las dudas con las que yo me crié mientras practicaba otra fe. Yo me crié en un ambiente católico. Yo fui a un colegio católico desde primer grado, así que tengo una educación católica significativa. Más en mi casa, en mi hogar, es un hogar católico de católicos practicantes. Mi madre, que en paz descanse, que Dios la tenga en la gloria, mi madre era una asidua de la iglesia católica. Mi madre no iba a la iglesia solo los domingos, mi madre iba todos los días a la iglesia y participaba en la dirección de la iglesia católica y en las misas y en otros roles, tanto en la estructura de la iglesia como en la comunidad envuelta en la iglesia. Y eso explica por qué se interesó en que sus hijos tuvieran una educación católica y nos puso a nosotros a mí, a mis dos hermanos, a estudiar en una escuela católica. Pero la escuela católica y de la manera en que en mi casa se practicaba la fe, que la fe se tomaba en serio, era algo que me ayudó en la búsqueda y el encuentro que tuve con el Islam. Una vez yo leí ese folleto, Wesley, que me dio la abuela de mis hijos en Aguadilla. A las pocas semanas busqué visitar una mezquita.
Y fui a una mezquita, la primera que fui fue en la mezquita de Río Piedras, en el casco urbano de Río Piedras. Ahí fui bajo la dirección de un imam que había en Puerto Rico que se llama Abu Maher, que Dios esté complacido con él, que ya falleció. Ese imam Abu Maher, una vez yo le vi en la mezquita de Atillo, otra mezquita muy bonita que hay en Puerto Rico, en las inmediaciones de Arecibo, están en Atillo, en la entrada de la autopista. Un día yo iba, luego de haber leído eso que les describí, al tribunal, y camino al tribunal, a mi trabajo como abogado, quise pasar por la mezquita para procurar un Corán en español, que no tenía un Corán en español. Y cuando fui a la mezquita esa de Atillo, cerca de Arecibo, ese imam fue muy amable, me habló muy poco, pero muy al corazón. Una de las cosas que más me llegó al corazón fue cuando el imam me dijo que el Islam era sencillo y que el Islam era suave, y usó precisamente esa palabra suave. Y yo le pregunté por qué, y él dijo porque el Islam te llega y te sigue abrazando, no te invade, no te lo hace difícil. Y todo eso que él me pronosticó en ese primer encuentro que tuve con él, y él fue el que me dirigió luego a la mezquita de Río Piedras, y ahí fue que empecé a hacer relaciones con la comunidad y asistir a los DARS, o estas escuelas que tienen, estas reuniones que tienen en las mezquitas o a veces en hogares, donde se discute la temática de la religión y se entra en un tema un poco más profundo sobre las discusiones religiosas, y se hace una escuelita como una especie, como la escuela dominical en el ambiente cristiano, algo así. Se hace también en las mezquitas, esa donde la comunidad se reúne con el imam para este tipo de intercambio un poquito más elevado y con mucho más tiempo que aquel intercambio más breve que se hace en los yumas o en los periodos de oración. Pues mira, Leslie, fui bajo la dirección de ese imam que me dijo, pasa por esta otra mezquita en Río Piedras, y ahí fue que fui por primera vez a Río Piedras, que se están reuniendo periódicamente, y hay puertorriqueños también ahí que se están reuniendo. Y comencé a ir a la mezquita de Río Piedras. Allí encontré algunos amigos, algunos tú lo conoces, a Yasser, que era un capellán conmigo, compañero en Puerto Rico. Ahí lo conocí, y él había hacía un año entrado al Islam, y como era un compañero boricua, pues me acerqué a él y le dije, mira, háblame un poco de cómo es la práctica de fe aquí, cómo te va. Y él me habló con mucha fascinación del Islam, y lo que más elevó del Islam o trajo a mi atención del Islam ese día, en esa primera visita que yo hacía a la mezquita de Río Piedra, era que el Islam era una guía para todos, y subrayó todos, para todos los aspectos de la vida del ser humano. Algo me sonó un poco como cliché, ¿verdad? Todas las religiones reclaman eso, pero él fue muy enfático que el Islam iba a escuchar hasta los detalles de la mejor manera de hacer las cosas, de la mejor manera de hacer negocios, de la mejor manera de comer, de la mejor manera de vivir, de la mejor manera de tratar a tus hijos. Y eso, en nuestro continuo estudiar y aprendizaje en el Islam, sigue proveyéndome el Islam aún hoy. Cuando yo abracé el Islam fue en enero del 2003. Estamos en el 2020, hace ya 17 años, más de 17 años. Y cada día, Leslie, el Islam sigue mostrándome y haciéndome el camino
para hacer las cosas de la manera correcta, mostrándome ese camino de cómo hacer, de cómo complacer al Creador, de cómo vivir nuestra vida terrenal a plenitud, de cómo se puede vivir la fe sin estar divorciado o separado de la vida y las cosas de tu trabajo, las cosas en tu sociedad, las cosas en tu comunidad. Es más una integración total de tu práctica de fe, complementándose en todos los aspectos de tu vida, dejando siempre ese espacio claro donde me sigue admirando la congruencia que hablé antes, Leslie, de la razón y el corazón en el Islam, la ausencia de misterios inexplicables. Todo es lógico y todo está tan verificable, lo podemos siempre verificar en la palabra del Creador, que tenemos la bendición en nuestra fe de tener una palabra incorrupta, una palabra no adulterada de la revelación divina. Y vivir en una fe donde tú tienes la revelación divina no adulterada, no corrupta, sin que le falte o le sobre nada, sino en la perfección de lo que recoge el Sagrado Corán, te da otra manera de visualizar y de aceptar tu fe. No depende ya de algún individuo que sea el que maneje, controle o de alguna forma del que tú seas dependiente para la práctica plena de tu fe. Yo no dependo de una persona que me administre algún sacramento. Yo no dependo de ninguna persona de que administre algo de mi fe para yo poder vivir la plenitud en el Islam. Así que cualquiera de nosotros, yo descubrí en el Islam y me fascinó del Islam que podías plenamente vivir tu fe y que no eras dependiente de otro ser humano tan pecador como tú para decirte o de que tú dependieras de esa persona para la salvación o para tu camino espiritual. Esa libertad que me ofreció el Islam, que tiene el Islam, que libera al ser humano. Esa identificación que sentí con el Islam también por sentirlo parte de lo que yo soy y de mi pasado y de mi sangre. Algo que sentí que fue ocultado sistemáticamente durante toda mi vida, donde el Islam siempre no se nos presentaba como algo foráneo, como algo ajeno a nuestra cultura, como algo del Oriente o del Lejano Oriente, como algo divorciado de lo que somos nosotros como puertorriqueños. Y cuando estudié y comencé muy pronto a aprender sobre el Islam, lo que más, una de las cuestiones que más me fascinó también fue encontrar en el Islam una conexión con mi pasado real. De nosotros como hispanos, siendo todos descendientes de una cultura que vivió en Islam en todas las fases de su vida por 700 a 900 años, porque si bien hubo gobiernos musulmanes del 700 al 1400, antes de iniciarse los gobiernos en la península ibérica de Al-Andalus, musulmanes, había presencia musulmana. Y después del último reducto del gobierno musulmán, quedó presencia musulmana. Así que estamos hablando de una presencia musulmana de hasta algunos historiadores dicen que hasta de 1000 años. Entonces venimos de una raza, parte de nuestra raza es gente que viene con hasta 1000 años de convivencia en el Islam, de tener el Islam cerca, donde el Islam modula desde 4000 de nuestras palabras. 4000 de las palabras que tiene el español vienen son de descendencia árabe y enriquecen nuestro vocabulario. Y si eso es solo lo que enriquece nuestro vocabulario, lo que enriquece nuestra forma de ser y muchas de las cuestiones
que encontramos en nuestras culturas hispanas tienen o tienen una influencia directa de nuestro pasado musulmán. Y cuando descubrimos el Islam y yo pude aceptar el Islam en el 2003, también encontré una conexión, aparte de la apertura espiritual que te da a comenzar a vivir esta fe. Tú encuentras esa conexión con tu pasado cultural y tu pasado de quién eres tú como persona y de dónde vienes y tus raíces y tu sangre. Y eso también completa la fe y da más, me dio más de lo que yo esperaba de la fe. Cuando tú empiezas a buscar de la fe, quizás tú crees que te va a llenar como una fase de tu vida estrictamente espiritual o de adoración, pero cuando tú encuentras una fe que te hace vivir más saludable, cuando tú encuentras una fe que te hace vivir más en orden, cuando tú encuentras una fe que te ayuda en tus planos profesionales, cuando tú encuentras una fe simplemente que te ayuda a vivir mejor como un ser humano en esta sociedad, bajo cualquier circunstancia, en total plenitud de salud y de fortuna, o en medio de una pandemia y quizás con necesidad. Todas las herramientas están ahí y las tiene el Islam, y es lo que, gracias a Dios, desde que comencé este caminar de mi vida en el Islam, no ha cesado de proveerme esta fe. El camino recto de que se habla en el primer capítulo del Corán, yo lo sé, Dios nos lo muestra. Todos aspiramos a caminar en el camino recto sin desviarnos, pero todos somos seres humanos, pecamos, fallamos, pero la referencia del camino recto la tenemos clara, y eso nos ayuda a vivir mejor. Me ha ayudado a vivir mejor, quizás a ser mejor ser humano y a complacerme en una fe de la que estoy, como te he dicho y he enfatizado, convencido no tan solo en el plano espiritual y del corazón, sino convencido en el intelecto y en mi razón sobre cuál es la verdad, mi verdad y la verdad para el mundo, que es el Islam. Allah tabarak wa ta'ala. Me dijiste que como en el 2003, ¿cómo fue aceptando en el 2003 después de lo que ocurrió en el 9/11? Magnífica pregunta. El ambiente sabemos que para los musulmanes después de septiembre 11 no ha sido fácil. Han tenido que enfrentar unas olas sistematizadas sistémicas viniendo desde las más altas esferas del gobierno, promoviendo la persecución y el discrimen para los que abrazan el Islam y lo tienen como su fe. Y lo vemos incluso manifestado inmediatamente desde septiembre 11, y lo vemos lamentablemente manifestado hasta hoy día. Era quizás, Leslie, lejos de ser un disuasivo, tú como converso y el público que nos escucha, que han sido conversos al Islam, saben que en ese periodo de decidir tu fe, que casi siempre lo precede un periodo de adquirir conocimiento sobre la fe y de experimentar y venir en contacto con alguna gente en la comunidad en esa práctica de fe. Aparte de todo eso, en Puerto Rico teníamos la dicha de que sabes que tenemos una cultura muy de mucha aceptación. Sí hay discrimen, sí hay racismo, sí hay xenofobia, sí hay islamofobia, pero no se degenera a unos grados de persecución, y el círculo
yo fui bendecido con un círculo de gente que quienes consideraba mis amigos genuinos siguieron siendo mis amigos genuinos y lo siguen siendo al día de hoy. Alguna gente no se sale de tu círculo y de tu vida, pero quizás eso no eran las personas correctas de estar alrededor de tu vida. No te iban a ayudar en tu crecimiento como ser humano y en tu crecimiento espiritual. Fue difícil, pero al tener ese reto adicional, al tener ese escollo adicional, el proceso de aprendizaje y eventualmente aceptar el Islam viene con una convicción más certera. Porque uno pone cuando está aprendiendo sobre el Islam y antes de aceptar el Islam, en el caso mío y en el caso de la vasta mayoría de los conversos con los que he conversado, ponen sobre la mesa qué va a pasar y cómo van a afectarse mis relaciones familiares cuando abrace el Islam. ¿Qué va a pasar y cómo va a afectarse mi trabajo una vez acepte el Islam? ¿Qué va a pasar y cómo va a modificarse mis relaciones en mi círculo de amistades, mi círculo social cuando abrace el Islam? ¿Qué facilidades voy a tener una vez abrace el Islam? ¿Hay una comunidad que me apoye? ¿Cuán fuerte es esa comunidad? ¿Qué tipo de apoyo me puede dar? Y uno se pone todo esto sobre la mesa y en la vasta mayoría de los casos, como te dije, Wesley, de los hermanos conversos con los que he conversado, me han dicho que el tomar y el abrazar el Islam los ha hecho mucho más fuertes en su fe como musulmanes, porque pusieron todo en consideración y casi todo lo que tú trajiste a la mesa bajo consideración iba a tener implicaciones que se iban a percibir como negativas en tu vida. O la familia me va a dejar de hablar, o mi círculo de amistades se va a reducir, o se me pueden afectar mis negocios, o no voy a tener un rechazo social, o no voy a tener un problema en mi vecindario, o voy a tener un problema en mi núcleo familiar íntimo. Hay gente que se convierte al Islam y significa o podría significar un problema en el núcleo familiar íntimo de un esposo que no acepte eso del otro o que simplemente lo obstaculice. Y en ese sentido, cuando tú pones todo eso sobre la mesa y en nada era alentador y lo único alentador era tú aceptar el Islam para someterte al Creador y que tú pudiste poner eso en algún momento en tu vida sobre todas las demás cosas que traían en su vasta mayoría implicaciones que se perciben como negativas. Cuando tú abrazas esta fe, les pasa como la mayoría de los musulmanes hispanos que he conocido. No solo abrazan la fe, sino que la protegen y la atesoran. Y ese atesoramiento de nuestra fe, del Islam, de los musulmanes conversos, no es fácil de conseguir con mucha de la gente que nació en el Islam. Así que abrazar el Islam con tanta conciencia nos fortalece en la fe. Yo creo que fue el cuadro que se me presentó a mí y lo que rápido despertó en mí, Wesley, fue que luego de ir a estas mezquitas y aprender sobre el Islam, Dios me puso en el corazón que aprendiera más formalmente del Islam y quise efectuar estudios en el Islam y ahí terminé moviéndome de Puerto Rico en 2003, 2004 a Connecticut. En Connecticut fui a un sitio que se llama el Hartford Seminary o el seminario de Hartford. Y ahí tienen una escuela graduada de estudios en el Islam, estudios de relaciones cristiano-musulmanas y también combinados con estudios de capellanía.
cuando me fui a Connecticut esos años, al Hartford Seminary, también coincidió con yo revisitar eh, una experiencia anterior que había tenido como oficial de la Marina de Estados Unidos. Y tuve la inquietud que, que si yo pude haber servido como abogado en la Marina en los 90, ahora en el 2004 quizás podría servir en el cuerpo de capellanes como un capellán musulmán. Fui a la escuela de capellanes y estuve por un tiempo más corto en la reserva de la Marina de Estados Unidos, en el cuerpo de lo que se llama el Chaplain Candidates Programs Officer. Experiencia increíble, compartí con un cuerpo de capellanes que lo nutren, pastores, rabinos, sacerdotes, y tener ese equipo de profesionales en la fe trabajando juntos, eh, aprendiendo unos del otro genuinamente, y aprendiendo cómo podemos todos servir a los demás respetando su credo. Fue una experiencia dentro de mi aprendizaje maravillosa. Estuve mi próximo escalón, yo diría, en la fe, fue que Dios me dio la oportunidad en el año 2007 de ir a peregrinar. Y pude hacer el Hajj en el 2007. Y ya tú que llevas a nuestros hermanos al Hajj, sabes que es una experiencia única, indescriptible. No tiene, tú no puedes comparar el Hajj a otro evento que haya en ningún otro lado. Y en ese sentido, del Hajj, tiene es un evento tan transformador, que cuando uno tiene la dicha de poder vivir el Hajj, peregrinar como Dios ha mandado, tiene esa capacidad como la que tuvo en Malcolm X de transformar un ser humano y y hacernos ver cosas que, aunque las conozcamos, no son tan evidentes. La internacionalidad de nuestra fe, que es una fe para todo el mundo, uno la ve, puede verlo, palparlo, escucharlo allí. Y eso quizás es de los propósitos mayores de nuestro Creador, llamándonos a peregrinar, que todos nos veamos de todos los puntos del planeta, nos encontremos y nos veamos y digamos, mira, todos somos musulmanes. Cuando yo vine de Hajj, Leslie, vine muy inspirado a dedicar el resto de mi vida a proteger la gente que quiere practicar nuestra fe, a ayudar a que la gente entienda la verdad y la realidad de lo que es el Islam ante un mundo donde prevalece la desinformación, a veces por ignorancia o a veces con toda la intención. Pero de ambas formas vivimos en un mundo donde las comunicaciones están invadidas lamentablemente de desinformación. Y el Islam y los musulmanes no es una excepción. Y cuando se nos trae al rol político para tomarnos como un balón político y jugar con nosotros y nuestro futuro y nuestros hijos y nuestras condiciones de inmigración, nuestras condiciones de trabajo, nuestras condiciones, cuando se trata de manipular eso para perpetuar la xenofobia y que la gente nos vea como el otro en vez de parte de este entorno de gente distinta, eso me inspiró
cuando vine del Hacha que tengo que hacer algo. Y cuando me mudé aquí a la Florida, muy pronto estaba asociado y ayudando a un amigo, a Sofian Sakut, el director de Amana, del American Muslim Association of North America, que es una organización enfocada en facilitar literatura sobre el Islam y el Corán, hacer el Corán, las traducciones del Corán accesibles a la mayoría de las personas. Pues tuve unos años de voluntario con Sofian, le daba asesoría legal a Amana, y luego empecé a ser voluntario en donde trabajo ahora, en Kerr, Florida. Luego trabajé en el departamento legal y llevo los últimos años trabajando en el departamento de comunicaciones y ahora dirigiendo también la región sur de la Florida. Me siento agradecido con el Creador porque me ha dado la oportunidad de ofrecerme un ambiente de trabajo donde puedo poner mi fe en acción. Poder ayudar, poder proteger a nuestra comunidad, poder informar a la comunidad en general de quiénes somos los musulmanes, en qué creemos, en qué es el Islam y qué no es el Islam. Es una posición de privilegio y por eso vivo agradecido al Creador, porque si bien sabes que los que tomamos estos caminos tenemos algo de sacrificio que hacer, ¿verdad? Porque trabajamos para organizaciones sin fines de lucro, jamás se comparan con los sacrificios de aquellos que siguieron al profeta cuando le llegaba la revelación coránica, y algunos eran masacrados y hasta asesinados por seguir el mensaje de nuestro profeta y el mensaje del Islam. No compara con eso, pero nos sentimos parte de un proyecto que nosotros sabemos que el Islam es la región de más crecimiento de los Estados Unidos, en las Américas. Nosotros tenemos una obligación ante esa realidad fáctica, esas estadísticas, de tener educados a nuestros vecinos, a nuestros pueblos, a nuestras comunidades y a nuestra nación de nuestra fe. No necesariamente para proselitizar y buscar que la gente abrace el Islam, porque después de todo, si Dios quisiera, haría toda su creación practicante de una sola fe. Y Él ha querido que esta diversidad exista. Así que siempre ha dado la opción al ser humano de que cuando conozca del Islam, hacer su propia decisión. Pero nosotros, es nuestra obligación como musulmanes, de todos los musulmanes, informar, saber que tenemos la obligación de cuando alguien nos pregunta sobre el Islam, no contestarle, tú sabes qué, yo no sé, yo soy musulmán, pero que otra persona hable contigo. Tenemos una obligación de informar. Y cuando tú tienes información, cuando tú tienes ya un deber de informar, lo correcto es pues educarte en lo más posible para nunca informar algo que no sea la verdad sobre el Islam. Y en ese sentido, Wesley lo que hace en programas como ¿Por qué Islam? Lejos de lo que mucha gente a veces describe el programa como que son programas para evangelizar o para convertir gente, en realidad son programas para informar. Porque aparte de que el Islam manda
a que la religión no sea implementada o aceptada de manera compulsoria. Eh, Igualmente le da la libertad al ser humano de que cuando conozcas del Islam, eh, tú tienes un llamado a analizar, eh, a cuestionar y si lo que expone el Islam es lo que tú crees, es lo que está en tu corazón y lo que está en tu razón, en tu mente, pues el Islam te dice, se supone que es el Islam. Eh, un caminar distinto, un caminar lleno de satisfacciones, de un aprendizaje que jamás cesa, pero nunca es intimidante. Hay veces que tú quisieras aprenderle algo y dices, pero es que hay tanta información que intimida. Pero es que el Islam, en realidad hay tanta información, pero nunca intimida, más todo lo contrario, invita. Y algún día quieres saber, oye, ¿cómo es la muerte? ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? ¿O cómo se hacen negocios aquí? ¿Cuáles son las reglas de hacer negocios? ¿Cómo el Islam nos dice que hagamos negocios? ¿Cómo se supone que sean las reglas de convivencia familiar según el Islam? Entonces encontramos cada vez más y más información que torna a esta fe en algo fascinante, algo que nunca tiene suficiente. Siempre quieres conocer más, siempre quieres buscar más. Y mientras más cuestionas, más enriquecedor se vuelve el proceso de aprendizaje en el Islam. Y con eso tenemos una preguntita aquí, que Claro. a lo mejor un comentario, lo voy a poner aquí en la pantalla, de la hermana Olga López, que ella dice, yo soy musulmana, todavía mi madre y mis hermanos no saben que soy musulmana. Mis hijos y mi entorno sí lo saben y eso me causa dolor y mi madre no nos quiere y ya es muy mayor y no me ayuda la lucha de hacerme la tonta con ella. Cuando lee este comentario, ¿qué consejo le dará a la hermana Olga? Pues tengo un consejo, no discutas religión con la familia. Eh, Muéstrale amor a tu madre. Cuando estés con ella, muéstrale amor, sé la mejor hija que puedas ser. Quizás esa discusión de, mami, tú aceptas a mí siendo musulmana, la tratas de hasta no hacer necesaria en la medida que puedas tener una interacción de madre e hija, eh, siendo madre e hija. Los padres e hijos no necesariamente tienen que enfrascarse en estas discusiones teológicas, que a veces, especialmente cuando no son invitadas, cuando alguien no te está pidiendo explícame tu fe, y tú estás solamente de manera voluntaria inundándolos de información que quizás no están preparados para tomar, o que no es el momento, que ellos no sienten que es el momento, que quieren escuchar de ellos. Quizás hace las cosas y empeora el ambiente. Yo creo que en la medida que puedas mantenerte en la práctica de tu fe, pero compartiendo al máximo con tu familia, ellos se educan viéndote a ti, viviendo tu vida con ellos, más de lo que tú le puedas estar diciendo o tratando de convencer o explicar. Casi espera que sea requerida la información, quizás. Es más bienvenida, y trata de jamás presentar la información de una manera en que quien la reciba se sienta derrotado, sino más bien informado, ¿verdad? No es que, mira, te estoy diciendo este argumento, yo tengo razón y tú no. Ese es el peor acercamiento que puedes hacer.
Quizás el de, mira, esta es la información, conócelo. Esta es mi verdad, en la que yo creo es esto. Y eso quizás allana un camino a menos confrontación y un camino a más convivencia pacífica y de amor. Eso yo he tenido, todos, creo que todos nosotros hemos tenido esas etapas en los conversos. Las de, espérate, me están debatiendo mi fe, déjame entonces hacer una presentación aquí de lo que es mi fe. Y cuando termines esa conversación, quizás no tiene el efecto que tú creías que iba a tener. Quizás la mejor conversación es tener la conversación de compartir como tradicionalmente has compartido con tu familia, sin necesidad de que lo que domine la discusión sea tu nueva fe, nueva práctica de Allah. Dios sabe. Mashallah. No, y es un punto muy fijo, Wilfredo, mashallah, como mencionaste antes, que el Islam es sencillo y suave. Y me recuerdo, subhanallah, que cuando entré al Islam yo batallaba con mi familia. Y lo que hice, lo empujé para atrás. Y no quería, cuando me veían, ahí viene este muchachito, ¿verdad? Y se alejaban. Sí. Y subhanallah, entonces tenía que tomar el paso de vivir Islam. Enseñarle a mi madre que ella es la figura más importante de mi vida, mashallah, por medio de mi fe. Y entonces, mashallah, 20 años después, ella acepta la fe. La ilaha illallah. La ilaha illallah. So, mashallah, el consejo, mashallah, muy al día, mashallah, muy fijo, mashallah. Tengo otra pregunta aquí que mandó el hermano Rodríguez, dice, ¿cómo puedes enseñar del Islam a los periodistas y medios de comunicación? A mí me enseñaste, pero y además. Es la periodista Sandra Rodríguez Coto, una periodista muy reconocida y respetada en Puerto Rico. Mis saludos, Sandra. Mira, hay medios, Sandra, que se han abierto en los pasados años. Aquí en Florida, por ejemplo, es común que yo tenga reuniones con juntas editoriales de algún periódico o las juntas editoriales de los canales de televisión, y en la mayoría de los casos te abre las puertas. No es algo tradicional, ¿verdad? Igual pasa con la policía. La policía hace 10 años, si le decías, mira, quiero ir, te ofrezco algún curso sobre tolerancia y sobre los vectores interculturales que existen en nuestra sociedad, no era bienvenido, y hoy en día mi organización ha sido capaz de dar a más de 10 o 12 departamentos de la policía educación básica sobre el Islam y los musulmanes y las prácticas. Yo creo que la mayoría de los periodistas serios, Sandra, quieren informarse antes de reportar sobre el Islam. Y no es raro que periodistas se acerquen al liderazgo de nuestra comunidad a hacer un reportaje. Y reportajes que normalmente quizás puedan hacer en 15 o 20 minutos, se tomen unas horas en educarse, en sentarse y escuchar al entrevistado antes de hacer la primera pregunta relacionada con el reportaje del que se va a informar. Es muy común gente que diga, mira, quiero cubrir esto, le quitaron el hijab al tomarle una foto a una dama que arrestaron en las protestas aquí en Miami, y algún periodista que está cubriendo, en vez de decir, ¿qué van a hacer? ¿Van a demandar? Se sienta con nosotros y dice, ¿qué es lo que pasa con el hijab? ¿Qué significa el hijab? Y hay quienes se toman, no todos, pero hay periodistas que se toman su tiempo en hacer su asignación y entonces hacen un reportaje mucho mejor informado y mucho más profundo que aquel que se hace por llenar la asignación en 2 o 3 segundos. Yo creo que los periodistas, ¿qué pueden hacer? Comunicarse con sus juntas editoriales a decirle, oigan, ¿qué tal si viene algún musulmán a educarnos sobre
las prácticas de fe, qué hacen las inquietudes de la comunidad, dónde están los musulmanes, cuál es su rol dentro de este discurso de, de justicia social y justicia racial. Eh, y tenemos mucho que aportar. Igualmente, eh, nosotros, yo creo que nos vamos a sentir que hemos hecho nuestra asignación cuando se considere a la gente de nuestra comunidad para hacer aportaciones en las noticias y en las historias que no necesariamente tengan que ver con el Islam o los musulmanes. Que entrevisten al doctor de Miami, que es el director de pediatría oncológica del Hospital Baptist, y que pueda hablar sobre oncología pediátrica, o los científicos que hay aquí, y las muchas aportaciones que hacen los musulmanes en todas las esferas de la sociedad, del civismo, de la política, de la academia, que esos musulmanes se traigan y sean parte de la historia, de que hablen del tránsito en Miami, o que hablen del problema de desempleo, o que hablen del problema de salud, o que puedan aportar a cómo vamos a hacer ante esta pandemia del COVID-19. Podemos aportar tanto en tantos sectores que quien pierde son los medios, no considerando a cientos de miles de musulmanes. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Puerto Rico, quizás vimos unos 4 o 5 mil musulmanes que aportan a diario en todas las esferas sociales y son parte de la sociedad, y traerlos a la noticia regular, que no sea que pasó algo bueno o malo sobre los musulmanes, o en una mezquita, o alguien que mal representa al Islam y hace algo malo, o comete un crimen. Cuando nos salimos de aportar a la opinión pública más allá de lo que es nuestra fe y de lo que somos nosotros como musulmanes, y aportamos ya en quiénes somos nosotros como el ciudadano que vive también al lado tuyo y que aporta, es que hemos llegado al nivel que se supone que la sociedad esté, no los musulmanes estén, que la sociedad esté, que la sociedad esté en un nivel de importar y traer esas ideas de todos los musulmanes que aportan a la sociedad y son nuestros vecinos, primos, el maestro de mi hijo o el compañero de trabajo mío. Esa normalización de los musulmanes que conviven con nosotros es necesaria, y yo creo que el próximo paso o el reto que tienen los periodistas en presentar. Sandra comentó diciendo gracias, sería bueno hacer esto acá en Puerto Rico otra vez. El respeto es lo prioritario. Alhamdulillah, mashallah. Como ya tenemos como 5 minutos, mashallah, porque te prometí a terminar a las 1, inshallah. So, una preguntita bien rápido, como somos de Puerto Rico, alhamdulillah, y mucha gente no reconocen o saben que, mashallah, los musulmanes, que hay musulmanes en Puerto Rico, y más que hay mezquitas, mezquitas en Puerto Rico. So, si puede informarle a la gente que a lo mejor no son musulmanes o son de la isla, de cuántas mezquitas hay en Puerto Rico, la área, y desde cuándo, ¿verdad?, están en Puerto Rico los musulmanes. Pues mira, en Puerto Rico las primeras mezquitas se hicieron en el casco urbano de Río Piedra. Se adquirieron unos edificios por una comunidad de musulmanes en la isla, predominantemente musulmanes de descendencia palestina que viven entre nosotros y ya tienen familias puertorriqueñas por decenas y decenas de años, por generaciones. Pues ellos, luego del Nakba en la Palestina, llegaron a Puerto Rico palestinos expatriados a hacer su nueva vida en la isla, y parte de hacer su nueva vida fue hacer su comercio, establecerse,
y comenzaron a hacer ese primer centro religioso. Primero se hicieron en las ciudades de Río Piedras y en Ponce. Ahora hay centros en Río Piedras, en Ponce, en Vega Alta, en Montelledra, en Fajardo. Y hay unos centros más pequeños de oración que no son mezquitas, que le llamamos musalas. Hay una en Aguadilla y hay otra creo que en Utuado, me parece. Hay la comunidad es muy diversa comparada con sus inicios, que eran mayormente o exclusivamente hermanos de ascendencia palestina. Y en Puerto Rico, pues ya hay puertorriqueños y puertorriqueñas en plural que han abrazado el Islam. Algunos puertorriqueños están en la isla que abrazaron el Islam mientras estaban en Estados Unidos. Otros abrazaron el Islam en la isla, como yo. Algunos casados con musulmanes, algunos que no es por virtud de casamiento que advienen a la fe, como el caso mío, y de otra gente que simplemente es por curiosidad intelectual. Algunos, hay policías, hay maestros, hay maestras, hay artesanos, hay de casi todas las profesiones, hay profesores universitarios, hay comerciantes, hay farmacéuticos, hay doctores, doctoras, pediatras. En Puerto Rico, musulmanes en todas las esferas, ¿verdad? Participando en mucho del ofrecimiento profesional, ¿verdad? Y comercial en la isla y aportando mucho. Eh, no es una comunidad necesariamente diversa como en Florida, ¿verdad? En Florida tú ves en realidad, y en New Jersey donde tú estás, gente de todo el mundo, literalmente, musulmanes de todo el mundo. En Puerto Rico es más musulmanes de ascendencia palestina o de otros países del Medio Oriente, algunos africanos están allí, inclusive un imán de la mezquita en Vega Alta. Y boricuas ya, algunos nacidos ya musulmanes. Ahí ya uno sabe que el Islam lleva años de presencia. Cuando tú ves universitarios boricuas que son musulmanes y nacieron musulmanes, pues ya tú sabes que por lo menos hace 18, 20 años hay presencia en el Islam. La mezquita donde yo hice mi shahada fue la mezquita de Vega Alta, esa misma mezquita que yo vi en el viaje hacia casa de mi madre, que me despertó la atención al Islam. Pues en esa mezquita, en enero del 2003, luego de varias visitas a las reuniones que tenían de sus clases coránicas, alhamdulillah, un día en esa misma reunión, quizás como a mitad de reunión, le compartí a quienes estaban presentes, mira, yo quiero ser musulmán. Y me hice mi shahada, alhamdulillah. El acto más relevante de mi vida. Así te lo puedo describir. Alhamdulillah. Pues alhamdulillah, ya estamos llegando a la hora, inshallah ta'ala. Aquí hay un comentario de Ana. Wa alaikum salam. Mi hija me ayudó a entrar al Islam y a su papá igualmente, y fue de una forma tan sutil que ni siquiera nos dimos de cuenta. Ahora somos bendecidos y no nos cambiaremos el Islam por nada. Subhanallah. Es con lo que tú dijiste, Wesley. La mejor manera de presentar el Islam es vivir el Islam. Pues inshallah ta'ala, vamos a terminar ahí, inshallah ta'ala, porque Wilfredo, mashallah, tiene que trabajar. Alhamdulillah. Siempre, inshallah ta'ala, alaikum, papi. Siempre, si tienen preguntas, estamos aquí para contestarles las preguntas. Tenemos el número aquí en la pantalla, por debajo de la pantalla, 1877 Y-Islam. O si opriman el número 2, siempre hay una persona que está disponible para contestar las preguntas en el español, inshallah ta'ala. También puede visitar la página de web, porqueislam.org, y también la página por Facebook, inshallah ta'ala. Yo quiero hacer una última recomendación, Wesley. Claro. Comuníquense con Por qué Islam y pídanle que le envíen una copia de la traducción del Corán al español o al inglés. Y léanlo. Es de mucho enriquecimiento.
aprender y que ustedes puedan decir, mira, yo he leído el Corán, yo sé lo que dice el Corán, especialmente en el mundo tan diverso que vivimos. No, mashallah, tabaraka wa ta'ala, mashallah. Alhamdulillah. Entonces lo dejaremos ahí. Inshallah. Te tengo, inshallah ta'ala, ah, Tenemos proyectos, yo sé que cuando pase la pandemia, si Dios quiere, vamos a Puerto Rico, Wesley y yo, si Dios quiere, y nos da vida. Inshallah, y Inshallah. también estamos recolectando fondos, inshallah, para regresar. Pero tengo un favor que te tengo que preguntar, mashallah, Claro. porque Sandra hizo un punto muy fijo, inshallah ta'ala. Ok, hizo una pregunta muy fija. Creo que si podemos hacer un curso contigo, inshallah ta'ala, de cómo interactuar con los periodistas, inshallah Claro. ta'ala. La manera de conectarse con ellos, de cómo contestar preguntas, alhamdulillah, porque sabemos que no es para todo el mundo, es algo que no es fácil, y más si no están, mashallah, si no se sientan contigo, como mencionaste, a aprender sobre el contexto del tema Qué bueno, sobre el cual claro. están preguntando, que siempre es una pregunta, otra pregunta y bye. Alhamdulillah. So, inshallah ta'ala, creo que si podemos hacer un curso corto, inshallah ta'ala, a lo Claro. mejor de un día, unas cuantas horas, inshallah, contigo, será algo genial, inshallah ta'ala. So, Inshallah, piénsalo, ta'ala. me Cuenta dejas saber, conmigo. inshallah. Okay. Cuenta Inshallah conmigo. ta'ala, inshallah. Pues, Assalamu alaikum. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos y hermanas, y que Dios me lo bendiga a todos. Salamu alaikum.